Muy buenas tardes, queridos estudiantes. Hoy estaremos estudiando la imagenología de las lesiones traumáticas de miembros superiores. Yo soy la doctora Jenny María Ángela Chávez Rodríguez. Esta es la materia de Imagenología 2 y comenzamos. Bueno. Ya. Entonces, hoy vamos a ver lo que son las lesiones traumáticas de antebrazo, ¿no? Y de los miembros superiores, ¿no? Entonces, ahora vamos a revisar primeramente lo que es los traumas que existirían en la región del antebrazo y dentro de las cuales nosotros vamos a poder ver específicamente lo que es la fractura de diáfisis, las fracturas de diáfisis, también vamos a ver las luxofracturas, que en este caso bueno, por los que les describieron, reciben sus nombres, ¿no? Luxofractura de Monteggia y de Galeazzi, ¿no? Y después tenemos las fracturas de epífisis distal radial, ¿no? En cuestión de, igual, de la misma forma, por su descripción, y el trazo de fractura, entonces reciben diferentes nombres, las cuales, digamos, nosotros vamos a revisar como fractura de Coles, fractura Smith, fractura de Barton y fractura de Chaufeur, ¿no? Bueno, entonces, dentro de lo que es traumas de antebrazo, como vamos a ver que existen diferentes mecanismos, ¿no? Por los cuales estos pueden eh, desencadenarse, ¿no? En este caso, tenemos un mecanismo directo, o sea, por un trauma directo, ¿no? En cuestión en la región, ¿no? En este caso en el antebrazo, y de forma indirecta, en este caso aquí ya ingresaría, digamos, tal vez la extensión puede ingresar, ¿no? La extensión tal vez de metástasis a nivel, digamos, de los huesos del antebrazo, ¿no? Secundarias a una neoplasia, digamos, que esté en algún órgano, ¿no? Central. Dentro de la clasificación, vamos a ver que tenemos la localización de las fracturas, ¿no? Por localización de las fracturas, entonces vamos a poder describirlas, ya sea si es que se encuentran en el primer tercio proximal, en este caso del hueso, ¿no? De la diáfisis o medio o la región distal, ¿no? Así se describan en este caso las fracturas. Vamos a ver que también tendrán la descripción por el trazo de fractura o conminución, ¿no? También vamos a ver que tendrá que describirse lo que sería la presencia de desplazamiento de estructuras óseas y también identificar si existe presencia de lesiones, en este caso músculo-esqueléticas o también nerviosas asociadas a el trauma que nosotros describamos, ¿no? Dentro de lo que es, en este caso, ya ingresando, ¿no? Específicamente lo que son fracturas, tenemos primeramente lo que serían las fracturas de diáfisis, ¿no? Que nosotros sabemos que es la parte del hueso largo que nosotros conocemos, que es el cuerpo del hueso largo, ¿no? Nosotros así describimos que es la diáfisis, entonces vamos a ver que, bueno, en este caso podría generarse por un mecanismo indirecto, ¿no? Y vamos a ver que para su estudio, en cuestión de las fracturas diaficiarias de antebrazo, ya encontrándose en el cúbito o radio, las proyecciones para estudiarlas, las más adecuadas van a ser la proyección de antebrazo antero-posterior y la proyección de antebrazo lateral que nosotros habíamos estudiado, ¿no? De forma comparativa para estudiar la angulación y desplazamiento de la fractura. Y como vemos ahora, por ejemplo, ustedes pueden ver, vamos a volver ahorita a la diapositiva, por favor. Bueno, como ustedes pueden ver, era una fractura, en este caso, sobrepuesta, ¿no? Que ustedes pueden observar, con sobreposición de fragmentos óseos, ¿no? Y bueno, en esta diapositiva también nosotros podemos encontrar el tratamiento que se realizó ¿no? En esta fractura diaficiaria, donde por un proceso de osteosíntesis se utilizan plaquitas, ¿no? Las cuales, digamos, nos ayudan a alinear, en este caso, los fragmentos óseos, ¿no? Que ha existido durante la fractura, ¿no? Para que haya un proceso de osteosíntesis en el paciente.
Bueno, tenemos otra fractura que nosotros vamos a estudiar, que sería la luxofractura de Monteggia, ¿no? Vamos a ver que esta luxofractura consiste en ser una fractura del tercio medio o proximal del cúbito. Y vamos a ver que donde también podría existir una luxación de la articulación radioulnar proximal. Entre las proyecciones recomendadas para estudiar esta luxofractura, tenemos el antebrazo perdón, la proyección de antebrazo anteroposterior, la proyección de antebrazo lateral y la proyección de codo. Bueno, dentro de la clasificación de la luxofractura de Monteggia, nosotros identificamos hasta 4 tipos, ¿no? Vamos a ver que en el tipo número 1 se describe una fractura con angulación anterior de los fragmentos y luxación anterior de la articulación radioulnar proximal, ¿no? Entonces va a tener estas características ingresando al tipo 1. El tipo 2 va a ingresar lo que es la fractura con angulación posterior de los fragmentos y luxación posterior o posterolateral de la articulación radioulnar, ¿no? Entonces el tipo 2 es más que todo posterior, ¿no? Estamos viendo por localización. Después vamos a ver el tipo 3, donde tenemos la fractura con luxación lateral o anterolateral de la articulación radioulnar proximal. Y la fractura, perdón, el tipo 4, en esta clasificación entra con fractura del tercio proximal o medio de la ulna y del radio con luxación anterior de la articulación radioulnar proximal, ¿no? Entonces, de acuerdo a en este caso, a la posición en la que queda, digamos, la fractura, en la que queda la desviación de la fractura, como nosotros sabemos que una luxofractura sería la composición de una, específicamente una solución de continuidad ósea, más un desplazamiento ¿no? Un desplazamiento ¿no? De la articulación. Entonces aquí, más que todo es por la dirección que toma, en este caso, la luxofractura de Monteggia, ¿no? Clasificando en los tipos 1 al 4, ¿no? Espera un ratito. Ya, espera un ratito. Listo, ya estamos. Bueno, entonces ahí estamos viendo. Solamente vamos a ver el tipo 1, donde ustedes pueden observar que, como estamos observando aquí, ¿no? Hay una fractura en el extremo proximal del cúbito, ¿ya? Si ustedes lo pueden observar ahí. Y como ingresa en esta clasificación, estaría ingresando en el tipo 1, ¿no? Que es una fractura, en este caso con angulación anterior, o sea, se está yendo hacia adelante, si ustedes pueden observar el desplazamiento de los fragmentos óseos, ¿no? Está yendo hacia la parte anterior. Y hay una luxación también, en este caso de la articulación radiocubital, ¿no? Como ustedes pueden observar. Entonces, ahí nosotros podemos estudiar que nuestra clasificación de Monteggia, ¿no? Bueno, dentro de lo que es otro tipo, ¿no? De descripción dentro de las fracturas de antebrazo, vamos a ver la luxofractura de Galeazzi. Esta luxofractura de Galeazzi se encuentra en el tercio medio radial y vamos a ver que consiste en que exista una luxación de la articulación radiocubital distal. Además, vamos a ver que las proyecciones recomendadas para estudiar esta luxofractura, vamos a ver la proyección de antebrazo anteroposterior, de antebrazo lateral y codo, ¿no? Entonces las tres se convierten casi en nuestras proyecciones principales de estudio para estudiar lo que sería, digamos, las fracturas o luxofracturas de la región del antebrazo. Bueno, ingresando ahora a otra región, en cuestión de describir las lesiones traumáticas, vamos a ver las fracturas de epífisis distal radial, ¿no? Específicamente, vamos a ver que estas fracturas tienen una clasificación del tipo 1 al tipo 4, como ustedes pueden observar, donde vamos a ver que está en la gráfica, ¿no? Del tipo 1 al tipo 4. Vamos a ver que el tipo 1, que empieza desde el primer gráfico, ¿no? Esta va a ser una fractura extraarticular no desplazada, ¿no?
Vamos a ver el tipo 2, que es tipo extraarticular desplazada. El tipo 3, que será una fractura intraarticular no desplazada. Y el tipo 4, que es intraarticular desplazada, ¿no? Y las proyecciones recomendadas, lo mismo, ¿no? O sea, vamos a tener la proyección antebrazo anteroposterior, antebrazo lateral y la proyección en este caso, como es epífisis distal y tiene continuidad con lo que sería el carpo, entonces vamos a ver una proyección también de muñeca, nos ayudará en el estudio de estas fracturas, ¿no? Bueno, pasando a lo que sería la fractura de Coles, ¿no? La fractura de Coles que es, bueno, uno de los casos yo pienso que más tal vez van a poder verlo. Vamos a ver que esta se trata de una fractura transversal de epífisis distal radial, ¿no? Existe sí un compromiso de la articulación radiocubital y radiocarpiana. Además, vamos a ver que las características típicas de esta fractura de Coles está el encaje, primeramente el encaje de la epífisis, de la metáfisis radial, lo cual produce un acortamiento del radio, ¿no? En este caso, cuyo cortamiento será mayor a 1 centímetro, ¿no? Entonces, clasifica dentro de lo que es fractura de Coles, ¿no? También debemos tomar en cuenta una desviación o angulación dorsal de la epífisis radial y ulnar, ¿no? Superior a, en este caso, a 20 grados, ¿no? Y también, como tercer punto a tomar en cuenta para que ingrese en lo que sería propio de la fractura de Coles, tendría que existir también una desviación radial de la mano, ¿no? Bueno, y como podemos observar aquí en nuestra radiografía, vamos a ver que es característico de la fractura de Coles que se presente lo que estamos viendo en la imagen, una deformidad en el dorso, en dorso de tenedor, ¿no? Como ustedes pueden observar, simplemente, digamos, por la desviación, ¿no? De la fractura, se observa, ¿no? Se va a observar también a la expansión, al examen físico, una desviación hacia anterior, ¿no? Lo que le da esa característica de tener una deformidad en dorso de tenedor, ¿no? Y ahí incluso en nuestra diapositiva también estamos viendo la desviación, ¿no? La desviación en este caso de la angulación, ¿no? Que habíamos mencionado que la fractura de Coles tendría que tener una desviación en este caso mayor a 20 grados, ¿no? Y ahí se hace la medición, como estamos pudiendo observar ahí, ¿no? Se hace la medición donde la desviación entre lo que sería el ángulo, digamos, el ángulo de la fractura, estamos viendo ahí, ¿no? Hay una desviación mayor a 35 grados, ¿no? Que ingresaría a lo que es fractura de Coles. Bueno, viendo otro caso de fractura, vamos a ver que ingresa lo que sería la fractura de Smith, ¿no? La fractura de Smith es una fractura que se encuentra en el tercio distal del radio y vamos a ver que existe un desplazamiento, en este caso palmar, ¿no? O sea, hacia anterior. Vamos a ver que, bueno, ahí están las proyecciones recomendadas que las hemos mencionado ya. Casi todas estas proyecciones que son las principales que nos van a ayudar a estudiar las fracturas de antebrazo, ¿no? Y ahí está, antebrazo, proyección antebrazo anteroposterior, antebrazo lateral y la proyección de muñeca. Bueno, tenemos ahorita la fractura de Barton, ¿no? Otro trazo de fractura, donde vamos a ver que la fractura de Barton es una fractura radial distal intraarticular, ¿no? Cuando hablamos de intraarticular, significa que el trazo de fractura está afectando, ¿no? Lo que sería, digamos, en este caso, la articulación. Vamos a ver que existirá un desplazamiento del carpo en la misma dirección del fragmento radial. Y vamos a ver que, o sea, simplemente por tracción, ¿no? Como estamos viendo en la gráfica. Y vamos a ver que ahí las proyecciones recomendadas para estudiar la fractura de Barton será la proyección de muñeca y una proyección de antebrazo, ¿no? En este caso también anteroposterior. Bueno, entonces aquí vemos la fractura de Barton. En este caso, en el bueno, en la primera radiografía se describe una fractura de Barton con desplazamiento palmar y desplazamiento del carpo en el mismo sentido, ¿no? Como ustedes pueden observar, ahí ¿no? Hay una
alteración en la alineación, ¿no? De esta estructura y vamos a ver que en el segundo caso nosotros vemos ahí, ¿no? Ya el proceso de osteosíntesis, ¿no? Donde dice ahí la fractura de Barton con reducción y osteosíntesis. En este caso se utilizó una placa de sostén que mantiene reducido el fragmento, ¿no? Donde se ha logrado realizar la reducción total de la fractura, como ustedes pueden observar, y se logra una alineación completa, ¿no? Del trazo de fractura. Bueno, otras fracturas que nosotros vamos, bueno, a describir dentro de lo que serían fracturas de antebrazo, tenemos la fractura de Schaufer, que es la última dentro de la clasificación de antebrazo. Y vamos a ver que esta fractura de Schaufer es una fractura de la apófisis estiloides del radio, ¿no? Y donde existe un compromiso interarticular radiocarpal y también existirá un desplazamiento por contracción muscular. Ya. Ahora ingresamos a lo que serían, en este caso, los traumas de codo, ¿no? Los traumas de codo, dentro de los cuales vamos a ver la luxación de codo, que en este caso, bueno, podrá ser generada por algún tipo de caída con la mano en dorsiflexión o en dorsoflexión o fuerza indirecta posterior, ¿no? También vamos a ver que en cuestión de la luxación de codo es la segunda en mayor frecuencia en ser diagnosticada, se puede relacionar con fracturas, también se trata por medio de reducciones, sin tener que ingresar directamente a un tratamiento quirúrgico, ¿no? Y vamos a ver que el estudio radiológico, bueno, indicado para estudiar una luxación de codo, en este caso será una proyección anteroposterior o lateral, y también podría ser complementada con las otras proyecciones que nosotros hemos estudiado, dentro de los cuales entran las proyecciones oblicuas, ¿no? Bueno, aquí estamos viendo entonces la luxación de codo, ¿no? Como nosotros sabemos, o sea, es una luxación simplemente se refiere a la pérdida de ¿no? La pérdida de dirección, la pérdida de la salida específicamente de la estructura ósea fuera de la articulación, ¿no? Entonces, como estamos observando ahí, directamente hay una separación, ¿no? En este caso, en la luxación de codo, estamos viendo una proyección en este caso lateral, donde vemos, ¿no? La pérdida de continuidad de la articulación, ¿no? Ahorita vamos a observar, por favor, en ambas imágenes, ¿no? Bueno, dentro de las fracturas de codo, vamos a ver, en este caso, la fractura del tercio distal del húmero. También podemos observar fracturas supracondilias, ¿no? En este caso originadas por traumas directos sobre el codo o caídas con el brazo en extensión. El tratamiento en cuanto a las fracturas de codo generalmente será de tipo quirúrgico, ¿no? Y vamos a ver que en las proyecciones para estudiar tenemos la proyección anteroposterior, lateral, y también podrá complementarse con una proyección oblicua. Bueno, entonces aquí estamos viendo, ¿no? Una fractura supracondilia, como ustedes pueden observar, el trazo es transversal en cuestión de la epífisis distal del húmero, y vemos en la primera imagen, ¿no? Y en la segunda imagen ya vemos el tratamiento de reducción que se realizó para este trazo de fractura, donde se ha implementado ahí está, ¿no? La plaquita, para simplemente posicionar, ¿no? Los trazos de fractura y realizar el proceso de osteosíntesis, que es lo que se debería realizar en este trazo de fractura, ¿no? Bueno, ahora tenemos las fracturas del tercio proximal de la ulna, ¿no? O sea, sabemos que la ulna simplemente se refiere al cúbito, ¿no? Entonces estamos hablando del cúbito. Vamos a ver que dentro de las fracturas del tercio proximal del cúbito, vamos a ver que tenemos la fractura de olecranión, ¿no? Que está generada por caídas con codo flexionado y donde se generará una multifragmentación del olecranión, ¿no? Entonces, en este caso, por el trazo de fractura también tenemos tipos de clasificación. El tipo 1, que se subdivide en fracturas de la punta del olecranión o extraarticular y fracturas intraarticulares transversas con origen en el tercio proximal de la fosa olecraniana.
El tipo 2, vamos a ver que el trazo de fractura será oblicuo o transverso del tercio medio, en este caso del olecranión. Y del tipo 3 vamos a ver que en este caso afectará, el trazo de fractura afecta el tercio distal de la cara articular del olecranión. Entonces aquí estamos viendo, ¿no? Como ustedes pueden observar, hay un trazo de fractura que se hace visible, ¿no? En la proyección lateral de codo, como ustedes pueden observar, donde hay una pérdida de continuidad de los bordes corticales del olecranión, ¿no? Y bueno, cuando ¿no? Para la reducción, bueno, aquí han utilizado incluso un clavito, ¿no? Como ustedes pueden observar, ya en el tratamiento de osteosíntesis, ¿no? Para que, como esta es un área estamos hablando de la articulación, un área de movimiento, entonces se tiene que estabilizar, ¿no? Se tiene que estabilizar, en este caso, ¿no? La articulación y bueno, ahí se ha implementado el tratamiento, ¿no? Incluso le han puesto ahí, si ustedes pueden observar, han tratado de ¿no? De, bueno, acercar más que todo el pedazo del cráneo que estaba suelto y han tenido que ingresar un alambre, ¿no? Que ustedes, que se puede observar directamente en la radiografía. Ya. Volvemos a ver otro trazo, ¿no? De las fracturas del tercio proximal del cúbito, ¿ya? En este caso, vemos cuando la apófisis coronoides está afectada, ¿no? Cuando la apófisis coronoides se fractura, en este caso por algún proceso, se puede fracturar por algún proceso de abulsión o por impacto durante una luxación de codo hacia posterior, ¿no? Y directamente, cuando nosotros hablamos de tipos, estamos hablando dentro de su clasificación, estamos hablando por el trazo de fractura, ¿no? En el tipo 1 vamos a ver que simplemente esta fractura se genera por una abulsión leve, donde se arranca un trozo pequeño que no se asocia con inestabilidad de codo. Y su tratamiento, bueno, puede ser conservador simplemente por fijación, ¿no? Vamos a ver también, en este caso, el tipo 2 que se generará por una abulsión que será menor al 50%, ¿no? Y podrá asociarse a una inestabilidad de codo por la posible lesión del ligamento anular, ¿no? Solo en caso de inestabilidad, el tratamiento debe ser quirúrgico y en el tipo 3 vamos a ver que se trata de una fractura mayor al 50%, donde su tratamiento, en este caso, sí es quirúrgico, ¿no? Entonces, de acuerdo a la gravedad, se instaura el tratamiento de osteosíntesis, ¿no? Como hemos podido observar. Bueno, tenemos ahora las fracturas de cabeza radial, ¿no? Las fracturas de cabeza radial, que en este caso se producen generalmente por caídas con el antebrazo en extensión. Vamos a ver que las fracturas de cabeza radial tienen una clasificación establecida por Mason y dentro de las cuales nosotros identificamos del tipo 1 al tipo 4. El tipo 1, donde tenemos fracturas, bueno, en este caso una fractura de cabeza radial no desplazada. El tipo 2, tenemos una fractura marginal de la cabeza radial con desplazamiento. El tipo 3, tenemos la fractura con conminuta, ¿no? Un pedazo ya desprendido de la cabeza radial. Eso es lo que significa conminuta. Y fractura de la cabeza radial asociada a luxación de codo en el tipo 4. Bueno, entonces aquí tenemos la clasificación de Mason en los del tipo 1 al tipo 4. En cuestión de ¿no? Simplemente esquematizado, ¿no? Entonces, en el primer gráfico nosotros podemos ver que hay una fractura, como hemos mencionado, ¿no? El tipo 1, una fractura, en este caso, no desplazada. Como ustedes pueden observar, ¿no? Simplemente hay un trazo de fractura, pero no hay desplazamiento de ningún pedazo, ¿no? En el tipo 2, que estaría abajo, vamos a ver una fractura marginal de la cabeza radial con un poco de desplazamiento, ¿no? Ahí estamos viendo el tipo 2. Vamos a ver también el tipo 3, que solamente es un esquema, porque pueden obviamente lucir de forma, digamos, un poco diferente en la radiografía, ¿no? Entonces vamos a ver el tipo 3, que se trata de una fractura con conminuta, ¿no? Donde vemos ahí ya más de 3 pedazos, más de 2 pedazos específicamente, ya óseos o dos fragmentos óseos significa que existe una conminuta, ¿no? Y hay un desplazamiento
Y vamos a ver en el tipo, específicamente en el tipo 4, donde hay una fractura de la cabeza radial asociada a una luxación de codo, ¿no? Entonces ahí tenemos específicamente los 4 tipos de la clasificación de Mason graficados, ¿no? Bueno, aquí en esta fractura de cabeza radial, en esta radiografía que nosotros podemos ver que es anteroposterior, se puede establecer, ¿no? Que esta corresponde dentro de la clasificación de Mason, al tipo 1, ¿no? Donde es una fractura de cabeza radial no desplazada. El trazo de fractura lo estamos viendo ahí, no hay desplazamiento de ningún fragmento óseo. Y bueno, en la siguiente radiografía podemos ver el tratamiento que se realizó, ¿no? Simplemente se ha tenido que reemplazar toda la cabeza radial, eh, como lo estamos observando ahí, ¿no? El tratamiento instaurado. Y bueno, eso ha sido todo, queridos estudiantes. Les agradezco por su atención.